todas y a todos. Un saludo muy especial del Departamento de Comunicación Social y Periodismo. Un saludo muy especial a nuestros profesores y estudiantes por atender esta invitación. Voy a ser muy breve para ceder la palabra a nuestra invitada especial. Ex senadora Claudia López, un gusto tenerla en esta su casa. Un saludo muy especial del señor rector, el doctor Rafael Santos, de la decana Nina Alejandra Cabra, que no nos pudo acompañar hoy, lástima, pero pues nada, con los brazos abiertos, este es su escenario. Siga, por favor. Así está perfecto. Muchísimas gracias, qué pena la demora. Voy a ver si puedo usar esto más bien. A ver. Ya lo acabo de aprender. Listo. Es que cuando uno mide 1,5 metros le tiene mucho miedo a los atriles, porque la probabilidad de no verse es alta. Qué pena por la demora, les ofrezco mil excusas, pero entran llamadas desde las 5:30 de la mañana de medios en Guaviare, en Nariño, en Caquetá, en el Meta, que nos están ayudando a hacer pedagogía para un evento que sin duda será histórico, cualquiera sea el resultado este domingo. Es la primera vez que vamos a usar un mecanismo de participación ciudadana como la consulta popular a nivel nacional, y por eso el esfuerzo pedagógico es tan grande, porque como nunca se ha hecho, es normal que haya muchas dudas, desconocimiento, etcétera, y para eso es la pedagogía. Le agradezco muchísimo a esta universidad que siempre nos ha acogido con todo el cariño, a su Facultad de Comunicación que hoy nos invita a hacer esta pedagogía sobre la consulta anticorrupción. ¿Qué es lo que vamos a votar? Sé que ya vieron algunos videos. ¿Qué es lo que vamos a votar y por qué esta consulta? Esta consulta es una iniciativa ciudadana, es una iniciativa que llevamos 1 año y medio trabajando para que sea posible. Cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, estaba en el movimiento de la séptima papeleta, promoviendo la Constitución del 91. Una de las cosas por las que luchamos en esa época, como jóvenes, era, bueno, primero que no tuviéramos un sistema de solo 2 partidos, que el país era más grande, que cupiéramos en otras opciones, que hubiera una carta con derechos, con tutela, que hubiera una fiscalía que fuera capaz de expedirle una orden de captura a los narcotraficantes que ponían bombas todos los días. Y peleamos también porque hubiera mecanismos de participación ciudadana, es decir, porque nuestra democracia no fuera solamente representativa, compuesta de organismos electos popularmente a los que les delegamos durante un periodo de tiempo, 4 años, que tomen las decisiones por nosotros, sino que también existieran mecanismos de democracia participativa. Y una de las razones por las que pedíamos ese tipo de mecanismos era porque en esa época decíamos, bueno, ¿qué pasa cuando las instituciones que elegimos, como el Congreso o la Presidencia o las alcaldías, no toman las decisiones que los ciudadanos consideramos necesarias? ¿Qué pasa cuando se elige un alcalde que hace exactamente lo contrario de lo que ofreció en campaña, por ejemplo? Deberíamos tener derecho a revocarle el mandato, porque un alcalde se inscribe con un programa de gobierno, si no lo cumple, eso debería existir. O deberíamos poder tener la facultad de, como ciudadanos, darle una orden a una entidad pública, en este caso el Congreso de la República, de que adopte medidas que los ciudadanos consideramos importantes y cruciales, pero que el Congreso no ha querido adoptar. Y justamente propusimos este tipo de mecanismos porque cuando se forman conflictos de interés en las entidades y no toman las decisiones, y por ejemplo estamos en este círculo vicioso en el que la clase política no se autorreforma, siempre ha hundido durante 25 años las normas anticorrupción, pero eso sí, cada 2 años nos clava una reforma tributaria para sacarnos más plata a los bolsillos para cubrir el hueco de la corrupción. Y llevamos 25 años en este círculo vicioso. ¿Qué pasa si queremos salir de ahí? Que no nos toque pues montar una guerrilla y tratar de tumbar el Estado. Algún mecanismo en democracia que nos permita encontrar una vía de salida cuando se forman estos atolladeros en lo público que no toman las decisiones que por lo menos un grupo de ciudadanos consideramos que deberían tomar. Para eso se crearon los mecanismos de participación ciudadana, entre otras cosas, para dar una salida
en democracia, pacíficamente, desde la votación libre de los ciudadanos, para darle una orden. Eso es lo que los ciudadanos de Colombia vamos a hacer este domingo. Le vamos a decir a los señores de la clase política colombiana y en particular del Congreso: mis queridos amigos, no es si se quieren reformar, es que se tienen que reformar, punto. Les damos un año de plazo para que aprueben estos 7 mandatos anticorrupción. Y si no los aprueban en un año, la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana respecto a la consulta popular establece que al año el presidente de la República debe expedir por decreto las normas que fueron aprobadas en la consulta. Ese es el poder de una consulta. Cuando usted marca sí en una consulta popular, está haciendo eso, está dándole una orden, un mandato de obligatorio cumplimiento, en un plazo perentorio, en este caso un año, a una autoridad pública, en este caso el Congreso, para que expida las leyes o normas necesarias para cumplir con el mandato. Y si al año no las ha expedido o no las ha aprobado, entonces el presidente de la República queda facultado para expedir esas normas por decreto. Esa es una facultad excepcional. En este país, como en cualquier democracia, los presidentes no pueden expedir leyes por decreto. Eso solo lo puede hacer el Congreso. Sin embargo, la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana puso ese seguro para que la consulta popular no pueda ser burlada, para que no dependamos eternamente de que el Congreso quiera o no aprobar estas leyes. Y por eso puso 2 seguros: uno, el plazo, y 2, el camino de la expedición de decretos leyes en caso de que no se aprueben. Es un mecanismo poderoso, muy poderoso. Ahora, en parte con lógica, pero en parte también porque pues estas leyes las reglamentó el Congreso, y a decir verdad las reglamentó de manera tal que nunca se pudieran usar. Esto que vamos a hacer el domingo es un milagro ciudadano, mis queridos amigos, porque la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana está hecha por los políticos para que los ciudadanos nunca podamos usar esos mecanismos. Así fue que lo reglamentaron. Aquí el Congreso de Colombia se puede elegir con 5 votos, no hay umbral. Si 5 personas de Colombia el día de las elecciones de Congreso salen y votan para elegir los congresistas, esa elección es válida. En cambio, para que se apruebe un mecanismo de participación ciudadana hay que cumplir con 2 umbrales, uno de participación y otro de aprobación. Eso tiene cierta lógica, porque si le vamos a dar, gústenos o no, el Congreso de Colombia se elige con 17 millones de votos, o sea, hay 17 millones de colombianos que salen a votar por congresistas de algún partido, alguna opción, etcétera. Entonces la ley dice, bueno, usted puede darle, usted es el ciudadano, aquí esto es una democracia, el constituyente primario, que son los ciudadanos, son el poder máximo. Nadie está por encima de ellos, todos los demás están por debajo. Pero si los ciudadanos le quieren dar una orden de obligatorio cumplimiento a una entidad que se elige con 17 millones de votos, tienen que demostrar que tiene la legitimidad y las mayorías suficientes para dársela. Y la ley nos exige entonces que 1/3 del censo electoral participe en una consulta para que se vuelva mandatoria. 1/3 del censo electoral hoy en día son 12.140.000 colombianos. De manera que los 7 mandatos de la consulta anticorrupción se volverán obligatorios, perentorios, se tendrán que aprobar en máximo un año o se expedirán por decreto, sí y solo sí, más de 12.140.000 colombianos salen este domingo a votar, a participar. ¿Qué quiere decir participar? O sea, ¿cuál es el umbral de participación? La cifra es esa, son 12.140.000. Participar quiere decir ir al mismo puesto de votación donde ustedes votaron por última vez. En esta elección no hubo inscripción de cédulas, de manera que la gente está inscrita exactamente en el mismo sitio donde votó por última vez, o por congresistas, o por alcaldes, o por presidente. Van a estar dispuestos todos los puestos de votación que usualmente están dispuestos para una elección nacional, en las veredas, en las cabeceras municipales, en las ciudades, en los consulados, porque los colombianos en el exterior también pueden votar mecanismos de participación ciudadana. De hecho, en el exterior las elecciones empezaron el lunes, el 20 de agosto. En el exterior, para que sea más fácil para la gente votar, las elecciones duran una semana, no un día, sino una semana, del 20 al 26 de agosto. En Colombia será como cualquier otra elección. Será el domingo, 26 de agosto, las urnas abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde. Entonces, participar quiere decir, este es el tarjetón, qué pena que está un poquito arrugadito, este es el tarjetón que nos van a entregar el domingo. Dice, voto para consulta popular anticorrupción.
Este tarjetón tiene 7 preguntas, ahorita vamos a hablar de las preguntas. A cada una de las 7 los ciudadanos tienen la opción de marcar el sí o marcar el no. A eso es a lo que nos están convocando, a que digamos sí o no a cada uno de esos 7 mandatos. Por supuesto, la gente es libre de votar, a unos sí, a otros no, etcétera. Nuestra invitación es que marquen a todos sí. Y ahora vamos a explicar por qué, en nuestra opinión, los 7 mandatos se necesitan para meter en cintura a la clase política y para cerrar las venas rotas de la corrupción. Pero vuelvo al tema del umbral antes de entrar al tema de los 7 puntos. Umbral quiere decir, umbral de participación. ¿Qué quiere decir participar en una consulta popular? Quiere decir que usted va al puesto de votación, pide este tarjetón y lo deposita en la urna. Al depositarlo en la urna, participó. Eso quiere decir que es posible que un ciudadano vaya, lo coja y diga, no entendí nada, voy a depositarlo en blanco, sin hacer una sola marca, ya participó. Puede ser que un ciudadano vaya y conteste unas preguntas y otras no, las deje en blanco, ya participó. Conteste a unas que sí y a otras que no, ya participó. O incluso que se equivoque y conteste mal y en vez de marcar el sí o el no, marque sí y no. Con lo cual, pues, el jurado queda loco, ¿cierto? No sabe qué quería el ciudadano, entonces se anula el voto. O no entienda, a pesar de toda la pedagogía que hemos hecho, y entonces diga, pues no, pues sabe que todo me parece chévere, y haga una gran X así, trin. Anuló el voto porque no sabemos exactamente cuál sí quería aprobar y cuál no. En conclusión, participar es ir a la urna, pedir el tarjetón y depositarlo. Aun si el voto está en blanco, aun si el voto es nulo, aun si usted marcó a unas sí y a otras no, si usted contestó algunas preguntas y otras no, ya participó. Participar es tomarse el trabajo de ir hasta el puesto de votación y depositar en la urna el tarjetón. Eso es participar. Eso es lo que necesitamos que por lo menos 12.140.000 colombianos hagamos este domingo para que estos mandatos se vuelvan obligatorios. Y el segundo requisito es que el sí gane en cada pregunta, ¿no? Como es apenas obvio. Necesitamos que el sí, como ustedes ven, cada pregunta es independiente, hay que marcar sí o no a cada una. Y necesitamos que el sí, cuando cuenten los votos en cada pregunta, del sí y del no, pues gane el sí. Por mayoría simple, pero gane el sí. Esos son los 2 umbrales, uno de participación y otro de aprobación. El de participación es que 12.140.000 colombianos pidan este tarjetón y lo depositen. El de aprobación es que el sí gane por mayoría simple, por mitad más 1 al menos, en cada pregunta. Eso es umbral de aprobación. ¿Qué más les puedo contar de esta iniciativa? ¿Por qué nos decidimos por una consulta popular? Porque durante 4 años presentamos estas iniciativas. Yo acabo de terminar mi periodo como senador, estuve 4 años. Uno de los temas críticos que nosotros creemos que hay que confrontar en el país es el tema de corrupción. Y hay muchas cosas para hacer, para confrontar la corrupción, que es un problema creciente, nos roba 50 billones de pesos al año, eso dice la Contraloría General de la Nación. Para que ustedes tengan una idea, 50 billones de pesos al año son todo el presupuesto de educación y salud del país de un año, todo lo que se invierte en colegios, escuelas, universidades, el ICFES, centros de investigación, toda la red hospitalaria pública, todo lo que pagan a través del SISBEN, el sistema de salud. Si uno suma toda esa plata en educación y salud, da 50 billones de pesos al año para el país. Eso es lo que se están robando. Y eso no lo dice Claudia López, lo dice la Contraloría General de la Nación. Y se lo roban en alcaldías, en gobernaciones, en el gobierno nacional. Aquí nadie se salva, digamos. Hay casos de corrupción desafortunadamente en todos los niveles territoriales. Y lo que nosotros tratamos de hacer fue identificar, bueno, si esto es endémico, si pasa en todas partes, ¿qué es lo que hay en común desde Nariño hasta La Guajira, desde el Amazonas hasta Antioquia? ¿Qué es lo que hay en común que permite que pueda haber ese desfalco sistemático a los recursos públicos? En común que podamos atacar vías por vías de política pública, porque hay muchas cosas que contribuyen a la corrupción, pero que pues no hay una ley ni una política pública con la que podamos cambiarlo. Obviamente si estuviéramos en una facultad, no sé, de antropología, nos dirían que la
corrupción se origina en una valoración ética de los individuos. Sí, pero no hay una ley que le pueda cambiar la ética y la moral a cada individuo. Eso no es algo que podamos, digamos, atacar o confrontar por la vía de políticas públicas o legales. Obviamente habrá que hacer todo el tiempo formación ética en la familia, en la casa, en los centros educativos, cultura ciudadana, fortalecimiento de la justicia, en fin, hay muchas cosas adicionales a la consulta anticorrupción que sin duda hay que hacer y que son útiles para combatir la corrupción. Pero la consulta le quiere pegar a tres cosas en concreto: a los privilegios de la clase política que les permiten atornillarse en el poder y abusar del poder, al manejo abusivo del presupuesto, o sea, los impuestos que nosotros pagamos, y de la contratación pública. Nosotros creemos que los políticos en general, los políticos corruptos, se han inventado un método que aplican. Aquí venía entrando y una de las cosas que me demoró es que están en este momento capturando a 8 concejales en Neiva, porque les pagaron una plata para elegir a contralor y personero en Neiva, ¿no? Entre otras cosas porque ahí hay un pésimo diseño institucional, desafortunadamente, y es que ponemos al ratón a que elija quién va a cuidar el queso. Entonces los políticos eligen al contralor que los va a vigilar a ellos. Es un diseño institucional un poco absurdo, pero no hemos logrado cambiarlo. ¿Qué hacen o cuál es el elemento en común? Y ahí vienen sí los 7 puntos que queremos confrontar. La clase política colombiana tiene varios privilegios. Hay 4 que les va a quitar la consulta anticorrupción. Y cuando digo la clase política son alcaldes, concejales, senadores, presidente. Tiene 4 privilegios que les facilitan, digamos, atornillarse en el poder, no rendir cuentas, no ser vigilados constantemente. Y aun cuando los cogemos en actos de corrupción, tener una mínima capacidad de responder. Lo primero es que la elección en corporaciones públicas es indefinida. Y el poder absoluto e indefinido corrompe a cualquiera. Para eso no hay que hacer pues un gran estudio de doctorado. El poder necesita límites. El poder omnímodo termina corrompiendo y abusando a quien lo ejerce. Por eso las democracias se han inventado toda suerte de límites al poder, que sea por elección popular, que sea en periodos establecidos, entre otros. Entonces lo primero que va a hacer la consulta es decir, no queremos políticos eternos, no va a haber más reelección indefinida en las corporaciones públicas, va a haber un límite. ¿Soy yo la que está viendo esto un poquito distorsionado o es que está un poquito distorsionado? Va a haber un límite, es la pregunta 7, no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en las corporaciones públicas, porque necesitamos que haya límites y haya renovación. Y yo lo digo con toda claridad, yo creo que es un mal endémico para la democracia que haya gerlains eternos, 45 años, que obstruyen a su partido, que obstruyen la curula en el Senado. Si el senador se queda clavado 45 años en el puesto, el que venía de la Cámara que quería ascender, no puede ascender. Entonces obstruye la Cámara. Y de ahí para abajo, la política en general es algo que la gente joven que quiere renovar la política pues arranca por abajo, es muy difícil empezar por ser senador. Arrancan por ser concejales, diputados en su municipio, en fin, y van tratando de ascender a través de una carrera política, que está bien que la hagan, nos sirve, como en cualquier cosa nos sirve que haya gente profesional, formada, con experiencia dedicada a un tema. Pero una cosa es que tengan experiencia y otra cosa es que se atornillen eternamente. Entonces lo primero que va a hacer, el primer límite a la clase política va a ser ese, el punto 7, y por eso los invitamos a votar sí. En todas las corporaciones públicas, JAL, concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores, habrá un límite de máximo 3 periodos. O sea, usted podrá ser concejal 3 periodos. A los 12 años le decimos, bueno, éxitos, gracias por tu labor, dale turno a otro, ¿sí? Luego podrá, ahora la gente me dice, no, pero ¿se va a obstruir la carrera política de la gente? No, alguien puede ser 48 años político, les voy a hacer las cuentas, puede ser 12 años concejal, puede ser otros 12 años diputado, puede ser otros 12 años representante a la Cámara y puede ser otros 12 años senador, 48 años en el ejercicio de la política sirviéndole al país, gracias, suficiente, pero no atornillado en un solo cargo.
de manera tal que pueda haber renovación. Eso es lo primero, y eso es lo que va a ser la pregunta número 7, imponer ese límite. La segunda es una limitación que hoy tienen la mayoría de servidores públicos del país, excepto los congresistas. Una ley del año 2013 obligó a todos los servidores públicos de Colombia, funcionarios designados, alcaldes, gobernadores, el mismísimo presidente de la República, tiene que rendir cuentas de su gestión pública por lo menos una vez al año. Los congresistas, en el último debate de aprobación de esa ley, que es la ley 1757, la misma que reglamenta los mecanismos de participación ciudadana, donde está la consulta, se borraron en el último debate. Yo todavía no estaba en el Congreso en el año 2013, pero mi buen amigo John Sudarsky, que era senador del Verde, estaba y era ponente de esa ley. Y entonces yo siempre le preguntaba, bueno, mi hermano, ¿cómo es que en el último debate se borraron? ¿Quién hizo esa gracia? Roy Barreras, que era ponente y borró a los congresistas. Con lo cual los congresistas son los únicos servidores públicos de Colombia hoy que no están obligados a rendir cuentas. No están obligados a decirnos si van o no van, qué proponen, cómo votan. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos congresistas el 28 de diciembre hace 2 años les clavaron 3 puntos más de IVA? Es dificilísimo saber. Uno solo se queda con el titular de que le clavaron IVA y le va a tocar pagarlo y de malas. Pero ¿quién exactamente votó que sí, quién que no? Para poderle hacer seguimiento, para podérselo cobrar en las urnas. Muy difícil saber. En este país, si no fuera por Congreso Visible, que es una iniciativa privada, académica, de una universidad, que más o menos le hace algún seguimiento a los congresistas, los colombianos no tendríamos ningún mecanismo para saber qué hacen los congresistas. Entonces, con el punto 5 de la consulta, los congresistas van a estar obligados, y solo los congresistas porque los demás, insisto, ya tienen, obligados a rendir cuentas. La consulta va a obligar a los congresistas y va a establecer unos parámetros mínimos, pues para que la rendición de cuentas no sea una oda de publicidad al político de turno, sino que nos tenga que decir por lo menos 5 cosas concretas. Su asistencia, qué leyes propuso o qué normas propuso, qué debates de control político hizo, cómo votó cada ley que estuvo a su consideración o norma que estuvo a su consideración, cómo la votó, sí o no o por qué, qué partidas gestionó. Esta es una expresión que a mí me encanta del Congreso. ¿Por qué no vinieron? No, porque estábamos gestionando recursos para la región. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué carajos es? ¿Gestionando qué? ¿Cuánto? ¿Para dónde? ¿Para que lo haga quién? Eso es una absoluta caja negra. Hoy es imposible saber quién pidió para qué, en dónde, porque el presupuesto se aprueba en partidas globales, ¿no? ¿Y a quién postuló para los cargos? ¿A quién postuló para cargos de elección popular o para corporaciones públicas? Eso va a quedar obligado en el punto número 5 y por eso los invitamos a que voten que sí. Entonces, primero, no van a ser eternos, segundo, van a tener que rendir cuentas. Tercero, el punto 6 de la consulta establece una obligación para todo el que aspire a ser político en Colombia. Todo el que aspire a cualquier cargo de elección popular directa o indirecta tendrá que hacer público su patrimonio, su declaración de bienes, de impuestos, de renta y sus conflictos de interés. Es decir, para decirlo en cristiano, tendrá que mostrarnos con qué plata entra y con qué plata sale de un cargo. Y para que esto no sea una burla, porque hoy en día, yo les digo, yo me posesioné de senadora, me dijeron, senadora, tiene que llenar esta declaración de bienes. Le dije, bueno, muy bien, yo pensé que iba a ser un formato sofisticadísimo. No, 2 fotocopias que yo puedo llenar a mano, que van a una caja que nadie puede ver. Hace 15 días o 20 le tocó a De Justicia entutelar a la Secretaría de Senado y a unos senadores para poder ver la declaración de impuestos de unos senadores. Entonces, pues valiente gracia, pues es como tener la mamá pero muerta, pues, ¿no? Lo que va a hacer la norma 6 es decir, no señor, ¿usted aspira a político? Perfecto, le muestra a la ciudadanía que tiene y esa información es pública, es requisito para posesionarse en el cargo. Un expresidente muy conocido, llevamos 15 años rogándole que nos muestre su declaración de impuestos y la de sus hijos Tom y Jerry, no ha querido. No ha querido, ni Tom, ni Jerry, ni el papá.
Pues bien, está bien que no quieran, pero el día que aprobemos la consulta anticorrupción, si no quieren, no se puede posesionar de senador el señor. Punto. ¿Quiere ser político? Es transparente y muestra su información, y no, el que nada debe, nada teme, mi hermano. Algo teme y algo debe, no puede ser político. Punto. Simple, dedícate a otra cosa. Atracador en Transmilenio, alguna vaina. Entonces va a ser. Y lo otro, muy importante, dice la Contraloría General de la República, nos roban 50 billones de pesos al año. Pero, y le dicen a la Contraloría, bueno, pero usted no está creada, o sea, los ciudadanos colombianos no nos gastamos una millonada en que exista Contraloría, Fiscalía, para que nos cuenten que nos roban. Nosotros nos pagamos semejante millonada en esos organismos de control y de justicia para que no nos roben, o por lo menos para que el que la haga, la pague. ¿Cuánta plata ha recuperado usted de lo que nos robaron? 70.000 millones, o sea, el 3%. Entonces esto es un negocio redondo, queridos. Un corrupto dice, mire, me puedo atornillar, no le tengo que rendir cuentas a nadie. De cada 100 pesos que me robe, la probabilidad es que me pueda quedar con 97. Si acaso, me quitan 3. ¿Corro el riesgo o no corro el riesgo? Pues corro el riesgo, es que es muy rentable. Y aún si me pillan y me condenan por haber sido político o servidor público, tengo el privilegio de casa por cárcel. Entonces no me toca ir a la picota, puedo quedarme en mi casa con piscina. Y al contratista corrupto con el que hice la jugada de robarme la plata, pues bueno, listo, le pondrán una multa y una condena, pero puede seguir contratando con el Estado. Al día siguiente se presenta otra licitación y seguimos la guachafita. ¿Qué dice la consulta? No, señores, primero, su político no va a ser eterno, segundo, va a rendir cuentas, tercero, va a mostrar su patrimonio. Y en ese mismo punto sexto decimos, y peso que no pueda justificar. Cuando se abra una investigación, se abren muchas, por enriquecimiento ilícito, es decir, porque usted tiene una plata que usted no puede justificar conforme a su salario. Aquí los concejales entran, ¿no?, modesticos, se ganan 2 salarios mínimos y salen con fincas de 1.000 millones de pesos, 500 hectáreas. Y uno dice, pero este pisco, ¿de dónde sacó esa plata? El señor que fue contralor de Bogotá con los Nule, entró con apartamento en la Macarena y salió con apartamento en Miami. Y uno dice, pero este man se ganaba 10 millones de pesos. ¿De dónde sacó esa plata? Seguramente de robos. Ahora, los políticos pueden ser todo, brillantes, ladrones, honestos, lo que no son es bobos. Si se roban una plata no van y la meten en su cuenta de ahorros, ¿sí? Compran fincas y la ponen a nombre de la mamá, apartamentos en Miami y los ponen a nombre de la esposa, acciones en no sé dónde y las compra el abogado con el que trabajaba en su oficina. Esos son los testaferros. ¿Por qué no podemos recuperar la plata? Porque la Contraloría General de la Nación puede perseguir al servidor público, pero no a sus testaferros, porque esos son privados, y como son privados, no son objeto de su investigación. Por eso, entre otras cosas, no podemos perseguir la plata. Y aunque tiene limitaciones menores, también es una gran limitante para la Fiscalía. ¿Qué va a hacer la consulta? La consulta va a decir, no señor, usted me muestra con qué entra, con qué sale. El día que se habla de una investigación de enriquecimiento ilícito, automáticamente esa investigación va a poder ser extensiva a su potencial red de testaferros, es decir, a sus familiares en 4º grado de consanguinidad, a sus socios de hecho y derecho, lo cual quiere decir a los de su equipo de trabajo. Porque ahí es seguramente donde está la plata, no está en la cuenta de ahorros del político o el funcionario. De manera que le vamos a dar dientes a los organismos de control y a la Fiscalía para que puedan recuperar la plata que nos roban. Eso es lo que va a ser el punto sexto, por eso los invitamos a votar que sí. Ahora, esos son los, bueno, y el punto 2 dice, bueno, y aún sin atornillarse, rindiendo cuentas, mostrándonos el patrimonio, siendo capaz de perseguir a sus testaferros, usted no la hace y nos roba una plata. Entonces,
supongamos que la justicia lo condena. Hoy en día, usted goza de 2 privilegios adicionales. Por haber sido político o servidor público, tiene derecho a régimen carcelario especial. Eso quiere decir no cárcel, quiere decir que puede ir a su casa, a un club de la policía o a una guarnición militar. El punto número 2 de la consulta dice, no señor, usted va como cualquier atracador de Transmilenio, a la picota, punto. No hay régimen carcelario especial, allá va. Y el privado, porque es que para corromperse necesitan 2, alguien en el sector público y alguien en el sector privado que se presta. El privado que se prestó o para el soborno o para robarse una plata del contrato y dársela a su campaña o para dejar tirada la obra simplemente porque se embolsilló una parte de la obra y no la terminó de hacer, ese privado le vamos a poner 3 sanciones. Una, le cancelamos todos los contratos que tenga con el Estado. 2, no le pagamos ninguna indemnización, la facultad es de cancelación unilateral. Y 3, nunca más lo volvemos a contratar con el Estado. Punto. De manera que un privado que se dedica a hacer obras, vías, qué sé yo, su negocio es contratar con el Estado, diga, pucha, donde me pillen en uno, esto es como muerte empresarial de por vida. Más o menos. Le toca reinventarse, va a otro negocio. Porque es que miren lo que está pasando, les doy un caso conocido y reciente, Odebrecht. Odebrecht está comprobado, están condenados los de la empresa y los funcionarios públicos que recibieron sobornos, se robaron la plata de la Ruta del Sol, dejaron la obra tirada, condenados. No le pudimos cancelar unilateralmente el contrato a Odebrecht. Teníamos que llegar a un acuerdo para que Odebrecht a la buena se lo cediera a otro contratista que terminara la obra. ¿Sabes cuánto tocó pagarle a Odebrecht para que se diera el contrato? Casi medio billón de pesos. Tocó pagarle a Odebrecht para que se diera el contrato. Y después de que lo cedió, hace 15 días nos puso una demanda de indemnización por 4 billones de pesos porque considera que tiene daños y perjuicios en la cesión. O sea, no robó y le salimos a deber. Ese chistecito se va a acabar votando sí al punto número 2 de la consulta anticorrupción. Porque no van a tener el beneficio de casa por cárcel y además les vamos a poder cancelar unilateralmente. No es que nos toca pedirle el favor de si se lo quieren ceder o no a alguien. No tienen derecho a indemnización alguna y no vuelven a ser contratados con el Estado. Entonces, ahí hay 5 controles claves, duros, que suben el costo de oportunidad, se la van a tener que pensar 2 veces. ¿No? Yo sí quisiera saber si el señor Alejandro León no pudiera estar en una mansión en Miami pagando su pena de 5 años por haberse robado 70.000 millones de pesos, sino en la picota con Garavito o cualquiera, si le parecería muy simpático. ¿No? Esos son los controles. Ahora bien, el otro punto es cómo manejan el presupuesto y cómo manejan los contratos. ¿El presupuesto es qué? El presupuesto es los impuestos que nosotros pagamos, eso es el presupuesto. Todo lo que nosotros pagamos de impuestos va a una cosa que se llama presupuesto y con eso se prestan bienes y servicios públicos. Hoy en día los políticos tienen el monopolio del manejo de ese presupuesto. Nosotros los elegimos y ellos tienen elegidos la función de desglosar ese presupuesto, de escoger los proyectos de inversión a los que se van, etcétera. No hay ningún nivel de participación ciudadana en el desglose y priorización del presupuesto, ninguno. Hay gobernadores y alcaldes que lo hacen. Antonio Navarro, por ejemplo, siendo gobernador de Nariño, decidió que no, que el presupuesto de inversión se repartía, digamos, por porciones territoriales en cada municipio y que en cada municipio había cabildos abiertos y con la ciudadanía se decidía en qué se gastaban los recursos. Hay varios ejemplos de presupuesto participativo, en Medellín hay algunos, son excepcionales y dependientes de la voluntad del gobernante de turno. ¿Qué dice el punto 4 de la consulta? ¿Cómo se reparte el presupuesto? Con esa frase que se inventó un ministro de Hacienda, ¿no? En este país que le ponemos eufemismos para trivializar las prácticas más horribles, ¿no? Al asesinato de jóvenes los llamamos falsos positivos, al robo del presupuesto lo llamamos mermelada. Mermelada.
¿En qué consiste la mermelada? Como ellos tienen el monopolio, como el presupuesto se aprueba en partidas globales. Es decir, ¿qué quiere decir partida global? Usted entra al presupuesto general de la Nación hoy y ve que hay una partida que dice 1 billón de pesos para educación para el Atlántico. Y uno dice, bueno, qué bien. Pero ¿en qué exactamente se va a gastar ese billón de pesos? ¿Quién toma esa decisión? Esa decisión se toma a puerta cerrada entre los congresistas y el ministro. Entonces, ¿qué es lo que hace el congresista usualmente? El ñoño, el musa, etcétera, va a la oficina del ministro con una carpetica, con 3 piscos detrás y le dice, bueno, ministro, ¿viste ahí está esta vaina del billón de pesos que pusimos para el Atlántico en educación? Bueno, mi hermano, entonces te voy a contar una cosa. De ese billón, 100.000 millones se lo vas a mandar a este pisco que es mi alcalde. Ese alcalde los va a contratar con este otro pisco que es mi contratista. Y a ese contratista y a ese alcalde lo van a vigilar este señor que es mi otro amigo que es el interventor. Todo eso pasa a puerta cerrada. No hay manera de escudriñar y saber quién pidió qué, para dónde, etcétera. En el mejor de los casos el ministro le dice, pero doctor Musa, usted entenderá que hay una cosa que se llama la ley 80. Yo no puedo contratar a dedo a su amigo. A mí me toca hacer una licitación y hay gente que va a competir, yo no le puedo asegurar que su amigo es el que va a ganar. ¿Qué embarrada, ministro? Porque es que si no me lo puede asegurar, no le va a pasar la reforma política en el Congreso. Así es la vida. Entonces, ¿qué hace el alcalde? El ministro se lo manda al alcalde, el alcalde es el que tiene que contratar. ¿El alcalde qué hace? Pues diseñar la licitación para que se la gane el amigo del congresista. Eso es lo que se llaman pliegos sastre o pliegos amañados. Y por eso la Auditoría General de la Nación dice, el 70% de la contratación en Colombia son licitaciones de uno. Nadie más se presenta. Solo hay un oferente. Entonces uno dice, carajo, tan perezosos los empresarios de Colombia, ¿no? No quieren competir. Una oportunidad de ganarse una platica haciendo una vía, un hospital, prestando un servicio. ¿No les gusta trabajar? ¿Qué gente tan perezosa? No, pues porque los empresarios no son tontos, no pierden plata. Si saben que una licitación está amañada para direccionársela a no sé quién, ¿para qué van a perder una plata organizando un equipo de trabajo, una propuesta, unas instalaciones, si saben que no tienen el menor chance de competir? Entonces, para atacar esas prácticas, la pregunta 4 de la consulta anticorrupción dice, no señores, no más mermelada, no más monopolio privado de los políticos sobre cómo se desglosa y prioriza el presupuesto. De la consulta en adelante, alcaldías, gobernaciones y gobierno nacional pueden dejar por aparte el presupuesto de deuda, el presupuesto macroeconómico, el de funcionamiento, pero el de libre inversión tienen que sacarlo a audiencias públicas con la ciudadanía en cada ciudad, en cada municipio o en cada departamento. Y que vayan los políticos, no hay ningún problema, y que pidan, no hay ningún problema, para eso los eligen, para que ellos sustenten las necesidades, pero que se sepa quién pidió qué, por cuánto, para dónde, para hacer qué. De manera que a la hora que se pierda un centavo, ese político o el que lo pidió, sea gremio, ONG, universidad, responda con su pellejo a la hora que esa plata se pierda y podamos hacer un control político y fiscal mucho más riguroso. Entonces el problema no es que pidan, es que pidan con CBY y que no haya manera de controlar eso. Eso es lo que determina el punto 4. Debe haber audiencias públicas de presupuesto participativo para priorizar y desglosar el presupuesto de inversión de la nación, de las alcaldías y de las gobernaciones. Eso implica demorarse un tiempo más en el trámite de administración del presupuesto. Yo hice ese proyecto de ley con Duque, entre otras cosas, cuando era senador. Y nuestro cálculo es que eso, digamos, demoraría un plazo de unos 3 meses adicionales a los actuales para aprobar el presupuesto. Preferimos demorarnos un poquito más, pero que sepamos en qué se va a gastar la plata, quién responde, a dónde va, y que eso se pueda vigilar cada año, porque el año 1 hay desglose y priorización, arranca la ejecución, y cada año hay desglose y priorización del de ese año y evaluación de la ejecución del anterior, y ahí vamos viendo. Entonces, eso es lo que hace el punto 4, no más mermelada, no más monopolio de los políticos sobre el presupuesto, tienen que hacer audiencias públicas con la ciudadanía. Y el punto 3 lo que les dice es
Mi hermano, no más licitaciones de uno. Las licitaciones tienen que ser con múltiples oferentes, de eso se trata, ese es el chiste. Esa tiene que ser la regla, no la excepción. Y en cualquier tipo de licitación pública, usted debe usar pliegos tipo, es decir, pliegos estandarizados por las condiciones técnicas del servicio o bien que va a proveer. Les explico la diferencia entre un pliego sastre y un pliego tipo. Van a hacer una obra, una vía. Entonces en la vía pues hay que poner qué materiales van a usar, gravilla, arena, cemento, tal, no sé qué, de este espesor, de este ancho, de este largo, en fin. Pliego sastre es que en los pliegos ponen una condición adicional. Después de todas las condiciones técnicas del bien y el servicio dicen, bueno, pero el contratista de esta obra tendrá que tener un ojo verde y un ojo azul. ¿Eso qué tiene que ver con la obra? Nada. Qué casualidad, el único pisco con un ojo verde y un ojo azul es el amigo del alcalde que está contratando. Eso es porque tiene la capacidad de meter condiciones que no están estrictamente relacionadas con las condiciones técnicas de la prestación del servicio para dirigírselos a alguien. Por esa vía es que terminan amañando los pliegos. No es que no hagan licitaciones, como le dicen a uno, eso sí, no hay… Primera seña de que uno sabe que están robando un plata es cuando la gente le dice a uno, todo se hizo conforme a la ley, doctora. Aquí todo conforme a la ley. Aquí se abrió la convocatoria, mire, ahí está el edicto, se publicó. Ahora llegó una persona, eso estuvo ahí un mes, se informó, llegó una persona, presentó su propuesta. Y la contratamos, doctora, porque nosotros necesitamos prestar ese bien o ese servicio. Imagínese usted cómo no vamos a contratar el PAE. Una cosa que a mí me parece, y esto es un caso de la vida real, no es una exageración. Bucaramanga, Santander, había que contratar el programa de alimentación escolar. Bucaramanga y Santander tienen las mejores empresas de catering, o sea, de prestación de servicios de comida y alimentación en el país. Las dos mejores empresas están en Bucaramanga y Santander. En la misma plaza quedan la gobernación a este lado y la alcaldía a este lado. Abrieron al tiempo la licitación del PAE. ¿Quién presta el programa de alimentación escolar en las diferentes unidades educativas? Esta es la, ¿cómo se llama eso? La minuta nutricional, esto es lo mínimo que deben tener, lo deben entregar en estas condiciones, etcétera. Al tiempo. En la gobernación se presentó 1 y en la alcaldía se presentaron 21. Y uno dice, pero los otros 20, ¿qué? ¿Les dio pereza cruzar la calle o qué? ¿Para competir en la licitación de la gobernación? No, una cosa muy simple. El contratista del PAE en la gobernación de Santander es el tío del gobernador. La gente sabe que eso está amañado, que se lo van a dar a ese pisco, no importa qué gran propuesta presenten ellos. Entonces, no se presenten. Hoy en día, la secretaria de Educación de Santander, que hizo esa licitación, así tal cual se las estoy describiendo, que me dijo en mi cara, no doctora, aquí todo se hizo conforme a la ley. ¿Yo qué culpa tengo de que la gente no quiera competir? Esa señora está hoy presa. Nos costó 3 años, pero está hoy presa. ¿Sí? Entonces, ¿qué queremos con el punto 3? Acabarles el cinismo y decirles, no hay licitaciones de uno, señores. Excepto que estemos contratando, no sé, cohetes para ir a Marte. No hay muchas ofertas colombianas de cohetes para ir a Marte, ciertamente, ¿no? Pero esa tiene que ser la excepción y usted tiene que usar pliegos tipo estandarizados de manera tal que no pueda haber un número anormalmente bajo de proponentes por licitación pública. Ese es el 3. Por eso les invitamos a que voten sí. Y el último punto, un punto controversial, pero a mí me parece que es importante. Yo soy politóloga. La ciencia política ha hecho muchos estudios de qué relación, nadie ha logrado descubrir, no hay un estudio en Colombia o en el mundo que nos diga con certeza cuáles son las causas de la corrupción. Es muy difícil saber, determinar la causalidad del problema. Hay cosas sobre las que tenemos aproximaciones, cosas que sabemos que están correlacionadas.
Por ejemplo, Transparencia Internacional nos dice hay una correlación enorme entre rendición de cuentas públicas y menor corrupción. Hay una correlación enorme entre que no haya rendición de cuentas públicas y haya corrupción. Hay una correlación importante entre licitaciones de uno y corrupción. Ahora, hay licitaciones de uno que salen bien y hay licitaciones de uno que salen mal. No sabemos si esa sea la causa. Dentro de esas correlaciones, lo que sabemos con absoluta certeza cuando contrastamos países de Europa, de Asia, de África, de América Latina, es que hay una correlación entre sociedades altamente desiguales, socioeconómicamente, y corrupción. Y lo han medido por varias distancias, el ingreso per cápita promedio de una sociedad, y una de las variables que les ha dado más alta la correlación es cuál es la distancia entre el salario promedio de un trabajador y el salario de un congresista. A mayor distancia entre el salario promedio de un trabajador y el de un congresista, más corrupción hay, en América Latina, en África y en Asia. Puede ser, no estoy diciendo que esa sea la causa de la corrupción, es una correlación, puede ser que simplemente esa distancia salarial refleje muchas cosas, refleje asimetrías de poder, refleje atornillamiento en el poder, refleje una economía informal en la que la gente termina subsistiendo de cosas que no tienen que ver con el Estado. Puede que sea simplemente un indicador que refleja muchas otras causas, no estoy diciendo que esa sea la causa, pero es como cuando a usted le ponen un termómetro y sale con 40,5. O sea, sabemos que tiene fiebre y que si no se la bajamos se le tuesta el cerebro, ¿de acuerdo? Hay que ponerle agua. No sabemos exactamente por qué, pueden ser muchas cosas. Puede ser que le dé una gripa, puede ser que algo se le volvió infeccioso, pero el termómetro es clarito. En Colombia, los congresistas se ganan 40 veces lo que se gana un ciudadano promedio. 40 salarios mínimos. Quiero recordarles en qué país vivimos. Vivimos en un país en el que la mitad de los colombianos se gana un salario mínimo. En un trabajo formal o informal, con empresa o vendiendo arepas, o no importa. Un salario mínimo es lo que logra tener al mes para sustentar a su familia. 5 de cada 10 colombianos. Otros 3 de cada 10, para completar 8 de cada 10, se ganan hasta 2 salarios mínimos. Y solamente el 0.1%, el 1%, menos del 1%, se gana más de 12 salarios mínimos. Esta es una sociedad profundamente desigual, profundamente desigual. La Constitución del 91 tomó una decisión que a mí me parece sensata, que yo creo que está bien, que es decir, miren, necesitamos gente de dedicación exclusiva para evitar conflictos de interés. Que un congresista sea congresista, lo más que lo dejan ser ahí, además de congresista, es profesor. Pero que no sea abogado, que no sea litigante, que no sea empresario, porque si no el conflicto de interés eterno entre tratar de beneficiar sus actividades particulares a través de su ejercicio político es demasiado tentador para no hacerlo. Entonces van a ser dedicación exclusiva. Como van a ser dedicación exclusiva, necesitamos pagarles bien. Perfecto, a mí me parece que es una buena lógica. Y decidió que pagarles bien era pagarle 14 salarios mínimos. Eso era pagarle bien en 1991 a un congresista, 14 salarios mínimos. Y decidió que eso mismo, 14 salarios mínimos, se iban a ganar los 395 funcionarios de la cúpula. ¿Quién es la cúpula del país a nivel nacional? Los congresistas en la legislativa, los ministros en la ejecutiva, los magistrados de alta corte en la judicial y los generales de la república. 14 salarios mínimos. Muy bien, eso pasó en el 91. Y a mí me parece bien, yo creo que era una buena lógica. ¿Qué ha pasado en estos 25 años? Que los congresistas dijeron, no, eso en salarios mínimos no, el salario mínimo sube muy poquito. Pongámonos nosotros nuestro salario en pesos, no en número de salarios mínimos, sino en pesos. Primer cambio. Segundo cambio, en por lo menos 8 ocasiones distintas a lo largo de estos 25 años, han apretado al gobierno cuando tienen que hacer una reforma tributaria, una reforma política o alguna reforma que para el gobierno es importante y les han dicho, pues sí, ¿qué tal si nos dan una primita? Es que no nos alcanza el sueldo, realmente un poquito, como Macías. No, hombre, ¿cómo va a vivir con 32 millones de pesos? Es que no le alcanza.
¿no? Toca la gasolina, la señora, atender a la gente que viene. No, eso no da. ¿Uno cómo va a vivir con 32 millones de pesos? No alcanza, dice Macías. Bueno, pues explíquele eso a un colombiano que vive con menos de 1,5 millones de pesos, senador Macías. Es que usted no es congresista de Finlandia, mi hermano, usted es congresista de Bogotá y de Colombia. Entonces se han puesto primas, gastos de representación, 8 veces se han logrado subir el salario, con solo 2 condiciones. Se dan primas, por ejemplo, de 6 millones de pesos, dicen, esa prima aplica solo para los congresistas, porque si no se va a crear una inflación en los salarios de todo el mundo. No, solo para los congresistas, y ese valor, esa prima es constitutiva de salario. O sea que además tiene efectos en que les tenemos que pagar más alta pensión, porque si es constitutiva de salario, el salario es base de la pensión, pero eso sí es exenta de impuestos. Si la gente entendiera esto, les decía yo durante 4 años, si la gente entendiera esto que el Congreso lleva haciendo 25 años, mi hermano había venido con gasolina a quemar este sitio. Lo que pasa es que la gente está muy ocupada trabajando y sobreviviendo y no entiende todas estas gabelas que se ha dado el Congreso a lo largo de estos años. Entonces, ¿en qué terminamos? En que, como eso solo aplica para los congresistas, hoy vamos en que los congresistas se ganan 40 salarios mínimos, o sea, 32 millones de pesos. Los ministros se ganan 17 y los generales de la República, unos señores que no trabajan 3 días a la semana como un senador, sino 24/7, les toca ir al monte, poner el pecho para defendernos de la guerrilla, etcétera, se ganan la mitad de lo del senador, se ganan 16. ¿Eso en qué cabeza de sentido común cabe, por Dios? ¿Qué va a hacer la consulta? Decir, no, señores, eso es un abuso. Le vamos a bajar a los congresistas de 40 salarios mínimos a 25. En pesos eso equivale más o menos a 20 millones de pesos, lo cual sigue siendo un súper salario. ¿Quién aquí se gana 20 millones de pesos? Nadie. El 0.0000001% de los colombianos se ganan más de 20 millones de pesos. Ganarse 20 millones de pesos es un buen salario, no es que vamos a hacer populismo, deprimir, porque muchos de ustedes van a entrar como funcionarios públicos de abajo y van a ir ascendiendo. Está bien que cuando lleguen a la cúpula se ganen muy bien. Va a poner un tope, va a decir, no señores, no se lo pueden dejar de dar ni en salarios mínimos, ni darse más, ni darse primas, ni darse gabelas. 25 salarios mínimos es la máxima remuneración mensual que podrá tener un congresista. Y esa es la misma que va a operar para los 395 funcionarios de la cúpula. Porque si son la cúpula y son la máxima instancia, son el culmen de la carrera en lo judicial o en lo legislativo o en lo ejecutivo o en la fuerza pública, se ganan lo mismo. Luego la consulta le va a bajar duro a los congresistas y le va a subir un poquitico a los ministros y a los generales de la República. Y todos van a quedar en el mismo tope, el número de salarios mínimos. Y miren ustedes que yo creo que no es casualidad. Es posible que esto se apruebe el domingo. ¿Y qué salió un senador a decir ahora? Es muy importante subir el salario mínimo. ¿Por qué? Porque se van a ganar en salarios mínimos. ¿Quieren ganar más? Todos ganamos más. Este chistecito de que el salario mínimo sube 50,000 pesos, lo cual es literal, el último año subió 69,000 pesos. En cambio el salario de los congresistas subió 2,100,000 pesos, porque se hicieron meter una norma que dice, es que son muy perversos esos picos. Se hicieron meter una norma que dice, el salario de los congresistas no se reajusta por el mínimo, ¿no? ¿Qué tal? No le alcanza a nadie, 70,000 miserables pesos, no. El salario de los congresistas se determina por el incremento promedio que haya subido todo el sector público. Entonces, esto es una dicha. Los profesores de Colombia, mi mamá, maestra de FECODE, que nunca en su vida se ha ganado más de 3 salarios mínimos, ha dado clases en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Soacha, etcétera, pelea con FECODE para que le nivelen los salarios a los maestros y logra que se los suban 10%. Sin mover un dedo, eso beneficia al congresista, porque ya el promedio va a ser del 10%. Y si los jueces de Colombia salen y pelean para que les paguen más y hacen una convención colectiva y logran tener una prima, no sé qué, eso beneficia sin mover un dedo a los congresistas, porque hay una norma que parece nimia,
que dice que el de los congresistas sube el máximo promedio de todo lo que haya subido los salarios del sector público, sin mover un dedo. Entonces, por eso las vamos a poner ese tope en 25 salarios mínimos para que no puedan darse ese tipo de gabelas ni nada por el estilo. Termino diciendo esto: estas 7 cosas no las ha aprobado nunca el Congreso de la República, nunca, no importa quién las haya propuesto. Las han propuesto presidentes, congresistas de todos los partidos, unos congresistas de partidos tradicionales, otros congresistas de partidos alternativos, unos congresistas de partidos del gobierno, otros congresistas del partido de oposición. Siempre se han hundido, durante 25 años, siempre, no importa quién las haya propuesto, siempre se han hundido. Y yo no creo que por alguna razón mágica, de repente este año los congresistas digan, bueno, está bien, ya no más, ya hemos robado mucho. Es verdad, ya nos cogieron, ya, sí, que pesar. Ahora sí nos vamos a autorreformar, no creo. Al contrario, después de haber estado 4 años ahí sentada, tengo la certeza absoluta de que no se van a autorreformar, excepto que los obliguemos desde afuera. Y obligarlos desde afuera ha implicado 1 año y medio de trabajo. ¿Ustedes saben por qué los políticos dejaron que esto avanzara? Porque creían que no íbamos a ser capaces. Desde el día 1 dijeron, es tan difícil convocar una consulta popular, dejémoslos ahí como loquitos. No lo van a lograr. Eso es dificilísimo. Teníamos que recoger 1.800.000 firmas. Recogimos 4 millones de firmas. Nos las tenía que revisar la registraduría. Nos validó 3.100.000. Nos tenían que revisar las cuentas de los aportes ciudadanos o empresarios que nos ayudaron para imprimir camisetas y los folletos. Se demoraron 8 meses en revisarle las cuentas de las campañas presidenciales que revisaron, que recogieron plata de Odebrecht. Se demoraron 2 meses y declararon que no se dieron cuenta que había entrado la plata. Para revisarnos a nosotros 500 millones de pesos de aportes, se demoraron 8 meses. Pero a los 8 meses nos tuvieron que entregar la certificación. Y después dijeron, a la final van a tener que volver al Senado, porque si no hay aval del Senado no se puede convocar la consulta. Cuando lleguen aquí, ahí les embolatamos la vaina. Y nadie sabe para quién trabaja. Todo tramposo lleva su vaina. Nosotros queríamos que esa consulta se hiciera el año pasado, o que se hiciera con las elecciones de Congreso o las presidenciales. Como ellos dilataron tanto y tanto y tanto el proceso, finalmente el aval lo pedimos 3 veces, nos lo aplazaron 3 veces el debate. Y se llegó a 15 días antes de la segunda vuelta presidencial. Estaban a 15 días de la segunda vuelta presidencial y tenían que decidir si nos daban el aval o no nos daban el aval. Si no nos daban el aval, se hundía la consulta, porque sin el aval la registraduría no puede hacer el gasto de convocar la consulta, no puede hacerlo. A 15 días de elecciones, todos los políticos son divinos, queridísimos, encantadores, todos quieren derrotar la corrupción, todos van a generar 2 millones de empleo, a todos les parece que la universidad pública es lo máximo. No pudieron negarnos el aval. Yo nunca en mi vida, en esos 4 años, vi ninguna otra votación que tuviera 86 votos a favor y 0 en contra. Nunca. Todos. Yo invito a este Congreso a que le demos aval a esta consulta. Estas son 7 medidas muy importantes, esto va a dar legitimidad democrática, aquí no hay conflictos de interés, esto va a ser muy importante. Todos. Así que contra todo pronóstico nos dieron el aval. El presidente convocó la consulta y la registraduría, a Dios gracias, porque es que esto es por gracia divina, no es por otra cosa, tenía una partida para mecanismos de participación ciudadana de 250.000 millones de pesos sin usar, porque todas las demás consultas han fracasado. Entonces se ha quedado con la plata ahí. Entonces tenía la plata y la pudo convocar. Si esto no es un milagro, entonces ¿qué es? Y queda el último paso. Han puesto todo, en el Consejo de Estado nos han puesto 3 demandas, 3, pidiéndoles que suspendan la consulta. Ninguna ha prosperado. Y conclusión, la consulta es este domingo. Este domingo los colombianos podremos decidir con nuestro voto si domesticamos o no a la clase política,
si les recordamos que ellos trabajan para nosotros, no nosotros para sus bolsillos. Y que pueden, ya que trabajan para nosotros y nos cuestan la millonada que nos cuestan, les vamos a poner tarea durante un año. Nos sacan esas 7 normas, punto. Sin cambiarles una coma, el máximo un año. O al año, el presidente Duque expide esa norma por decreto. Y el que radica el texto de la ley, ¿quién radica el texto de la ley? Que dice cómo se reglamenta el punto 1, el comité promotor de la consulta, que somos nosotros, 9 ciudadanos. Así que esta es una oportunidad única, mis queridos amigos. Esto es ahora o nunca. Pero necesitamos que la gente entienda y se deje de quejar y entienda el poder de su voto, de cuidarse su bolsillo, porque una cosa sí les puedo anticipar: si no logramos más de 12.140.000 votos, los políticos se van a reír de nosotros, no van a aprobar esto nunca. En cambio, este mismo año nos van a clavar otra reforma tributaria. No tengan la menor duda, ya nos lo anunció el ministro de Hacienda. Y se han inventado toda suerte de cosas, excepto el senador que después salió a decir: no, hombre, pero ¿para qué esa consulta? Ya no se necesita. Ya el presidente Duque radicó esos proyectos, ¿ya para qué? No, eso no apoyamos eso, ¿qué gastadera de plata? Eso, ¿qué gastadera de plata eso? ¿Para qué? Al mes de haber ganado las elecciones. Ahora dicen que les parece carísima. Señores, pero si ustedes autorizaron el gasto, si ustedes no hubieran votado a favor de la consulta, la registraduría no puede hacer el gasto. Ahora les parece carísima. La consulta cuesta, claro, como cualquier otra elección nacional, la democracia cuesta. La proporción es, cuesta 6 centavos del millón de pesos que le están robando a cada uno de los que está aquí sentado. Que nos roben 50 billones de pesos al año quiere decir que a cada colombiano recién nacido o adolescente o padre de familia o anciano le están robando 1 millón de pesos al año. Que ustedes no se han dado cuenta, si es como si usted llevara 1 millón de pesos en efectivo del bolsillo y se lo sacan en Transmilenio. Lo que pasa es que ninguno de nosotros lleva 1 millón de pesos en el bolsillo, entonces no se da cuenta. Pero a eso equivale la corrupción. 6 centavos cuesta que cada uno de nosotros pueda votar esta consulta. Hay que hacer una inversión, no digo que no. Mentiras usuales, y con esto termino. ¿Qué desperdicio de plata? Les acabo de explicar la proporción y por qué nos estamos gastando esta plata. Porque el plan A era que el Congreso las aprobara, eso es lo obvio en cualquier democracia. Que no toque hacer una consulta para obligar al Congreso, sino que el Congreso los apruebe. Llevamos 25 años esperando, ustedes verán si esperamos otros 100 años de soledad. Yo no voy a esperar más. Y 4 millones de colombianos que pedimos con nuestra firma esta consulta, no queremos esperar otros 25 años a ver si algún día el Congreso aprueba esto. Segundo, bienvenido al mundo de los abogados. Esto es inconstitucional, esto no se puede hacer, esto no sé qué vaina, es que no es inconstitucional bajarle el salario a los congresistas, eso nunca se va a poder tramitar. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Es la plata pública de los colombianos. Y hay un precedente, cada vez que alguien me dice que eso es inconstitucional, es imposible, yo les digo, miren, hasta hace 5 años los congresistas se pensionaban habiendo sido una semana congresistas, una semana. Se podían pensionar con el salario más alto de congresista, o sea, con los 40 salarios mínimos. Hasta que un día el Consejo de Estado y la Corte Constitucional dijeron: no, señores, las pensiones en Colombia serán de máximo 25 salarios mínimos, no de 40. Y no reconocemos derechos adquiridos de nadie. Eso fue una gabela abusiva y no la reconocemos con recursos públicos. Eso sí fue constitucional. Y ahora esto, que es poner el mismo tope que hay en pensiones, pero en salarios, no. Pero bienvenidos al feliz mundo de los abogados. Usted tiene 2 abogados y 6 interpretaciones distintas. Los promotores de esta consulta tenemos certificación de la registraduría, del Senado y de la presidencia, que dice que la consulta cumple con todos los requisitos legales y constitucionales. Tercero, esa consulta es para que se enriquezca Claudia López, porque les van a pagar 5.000 pesos por voto. Joder. No hay 1 centavo de financiación pública para ningún mecanismo de participación ciudadana, ninguno, ni esta consulta ni ninguna. No hay financiación anticipada para publicidad, no hay reposición de votos, 0 pesos. El que haga esto lo tiene que hacer por convicción, no porque se va a ganar 1 centavo, 0. Cuarta, esta es de Ripley.
No nos conviene bajarle el salario a los congresistas porque si bajas de los congresistas vas a bajar el mínimo, va a bajar el de los empleados judiciales, va a bajar el de los empleados oficiales, todo el mundo se va a perjudicar. Falso totalmente, la pregunta dice expresamente a los congresistas y a los altos funcionarios del Estado, son 395 personas. Y de esas, los que más se van a afectar realmente son los congresistas, que les baja duro. A los ministros y generales les puede subir un poquito. Luego eso también es falso. ¿Qué más? Bueno, no, no, vamos a homosexualizar a los niños, o sea, en fin, las usuales. Esta es maravillosa. Esto es la campaña a la alcaldía de Bogotá de Claudia López. Muy bien. Razón por la cual he estado en La Guajira, en Valles. Este sí es de Ripley. Yo quiero ser alcaldesa de Bogotá y hago campaña en Cali. Divino. Voy a conseguir hartos votos, hartos. No he podido parar en Bogotá. Mi buen amigo Antonio Navarro, que está haciendo campaña de alcaldía, me lleva un año de ventaja. Si eso fuera, me quedaría haciendo una consulta sobre Transmilenio, ¿no? Que me permita estar en Bogotá. Como le dije el otro día a Julio Sánchez, que me hizo una entrevista en la W, le voy a contar una chiva. Yo me dedico a la política, no la bioquímica. ¿Cómo le parece? Obvio que esto es parte de nuestro actuar político. Pero es que hacer política no es robarse una plata, es tratar de buscar soluciones con la gente a los problemas de la gente. En eso consiste hacer la política, por mucho que les sorprenda. Y sí, ¿cómo les parece? Yo me dedico a eso. Y voy a seguir un tiempito más. Y a finales de este año tendré que tomar una decisión para seguir en política, aunque muchos cruzarían los dedos de que me retire. Les voy a dar otra chiva, no me voy a retirar. Y como no me voy a retirar, tengo dos opciones, eso no es ningún misterio, no es ningún secreto, no es el secreto de la Coca-Cola. Tengo dos opciones en política, o lanzarme a la alcaldía de Bogotá o esperarme al 2022 y competir otra vez en la presidencia. No es una decisión fácil. No es una decisión fácil, pero alguna decisión tomaré. Con cualquiera que tome, créanme, decido ser candidata a la alcaldía de Bogotá, no nos van a dejar de robar 50 billones de pesos. No, ya Claudia es alcaldesa, ya no robemos más, ya realmente ya, listo. No, o decido hacer lo otro. No van a decir, bueno, no, la verdad, Claudia va a competir a la presidencia, aprobemos esto rápido, antes de que ella llegue a la presidencia. No, eso tampoco va a pasar. Cualquiera sea mi camino en la vida, las cosas estructurales que le permitan a los políticos abusar de nuestro bolsillo van a seguir ahí, a menos que nosotros las reformemos, porque ellos que tienen un conflicto de interés, obvio, no lo van a hacer. Entonces, por eso los invitamos, este 26 de agosto, a votar 7 veces sí. Cuéntenle a sus amigos, a su familia, compartan esta información por WhatsApp, tómenle una foto de ese tarjetón. Si tienen dudas, si quieren consultar más en detalle información de cada punto, videos, presentaciones, entren a la página de vencealcorrupto.com. Hay de todo, videos de 1 minuto, videos por pregunta, audios, presentaciones en PowerPoint, hasta un reggaetón. Por favor, voten. 7 veces sí, el 26 de agosto. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a disculpar, el tiempo para preguntas no lo vamos a poder tener por la agenda tan apretada que tiene estos días. Pero yo me comprometo que ustedes me envían preguntas y yo se las hago llegar a Catherine Santos, que a propósito, Catherine es compañera de ustedes, es egresada de esta universidad, ella es la jefe de prensa de Claudia. Entonces yo me comprometo a hacerles llegar sus preguntas, no se les olvide, si tienen producción para la consulta anticorrupción, nos la envían, le buscamos publicación también, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.